Seguimos tras la huella de nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora Correa. En esta oportunidad tenemos nada menos y nada más que en la entrevista de hoy 7 de julio de 2025, a señor Juan Colmenares, conocedor de todo lo que fue el tema geopolítico de Ezequiel Zamora en el antiguo valle de Tacazuluma, hoy municipio Carlos Arvelo. No es de casualidad que nuestro entrevistado Juan Colmenares haya nacido en la hacienda El Corozo, en Belén, municipio Carlos Arvelo, un 24 de noviembre de 1934. Juan, comiéncenos a dar una relatoría de lo que opinas tú del recorrido geopolítico, geomilitar de nuestro Ezequiel Zamora Correa. Ezequiel Zamora nace un 1 de febrero de 1817 en la ciudad de Cuba, estado Miranda. Él es hijo de Alejandro Zamora y de Pabla Correas. Llega a Villa de Cura por allí a los 16 o 17 años y se emplea como dependiente en una bodega de Villa de Cura, donde logra hacerse popular en el pueblo de Villa de Cura por mucho tiempo, hasta que más adelante logra, en sus inquietudes políticas que él tiene para aquel entonces, logra contactos con el indio Francisco Rangel, que es el comisario mayor del caserío Tacazuluma, hoy Belén, estado Carabobo. Allí, en esos contactos que tienen, logran ellos, por su forma de ser hombre humilde y popular, construir un ejército de aproximadamente 300 o más personas que se alzan en armas el 2 de septiembre de 1846 y toman a la ciudad de Huigüe y vienen luego a la población de Yuma. Allí en Yuma logran matar al encargado de aquella hacienda Yuma para aquel entonces. Después, alzados en armas en esos sectores cercanos a Belén o a Villa de Cura, en la parte del campo, hasta que en noviembre de 1847 logran venir a Villa de Cura, atraviesan por el Cerro de los Chivos y se instalan en el caserío Los Bagres, en el Valle de Tucutunemo. De allí parece que se dan cuenta pues el ejército que hay en Villa de Cura de la presencia de estos alzados allí en Los Bagres, y José Rosario Villasmil, quien es el encargado o el jefe del ejército que custodia a Villa de Cura, pide ayuda a José Antonio Páez, que es el jefe del ejército, que le mande ayuda para hacerle frente a esta gente que están allí en el Valle de Tucutunemo. En vista que no llega la ayuda, él decide a las 10 de la mañana, el 27 de noviembre de 1846, hacerle frente con su ejército y se van al Valle de Tucutunemo, al sector Los Bagres, donde le hace la primera táctica o la táctica que él hacía como guerrero, que es un grupo de personas, mandarlos adelante a que le hagan frente al enemigo, mientras que por el flanco derecho y el flanco izquierdo están mandando a los dos. Así lo hizo en el Valle de Tucutunemo, manda a Manuel Ibarra por el lado izquierdo y por el lado derecho al indio Francisco Rangel, y él se va por el centro. Así le hacen un envolvimiento al ejército que comandaba José Rosario Villasmil, bueno, y son derrotados totalmente, que hasta Villasmil lo trajeron también muerto para Villa de Cura. De aquí, de Villa de Cura, se van al sector aquí a este pueblo cercano que es Tiznao, en el estado Guárico, debido pues que a las 5 de la tarde es que se presentó el ejército de ayuda a Villasmil, cuando ya no hay nada que hacer porque la batalla fue en la mañana. Entonces, de aquí le dan alcance a estos guerreros en Laguna de Piedra, después de haber tomado a Tiznao y tal, hay el enfrentamiento en Laguna de Piedra, donde muere Manuel Ibarra, que es el segundo de Ezequiel Zamora. Después siguen por esos campos, por allá detrás de Platillón,
y vienen a salir a Guambra. De Guambra se van y se instalan en las mulas, en la caserío Las Mulas. En ese caserío Las Mulas, bueno, le mandaban algunos pequeños grupos de ejércitos a combatir a Zamora. Bueno, eran derrotados hasta que en el 14 de febrero de 1847 le mandaron a Julián Castro, que llega a la presidencia después en 1859. Para aquel entonces Julián Castro era capitán del ejército. Entonces, Ezequiel Zamora no los deja llegar a Las Mulas, sino que se bajó de la montaña de Las Mulas y lo espera en Los Leones, en el sector llamado como Los Leones, donde hay unas pequeñas colinas. Allí le dio el mismo envolvimiento que le hace a sus enemigos, se lo hace a Julián Castro, bueno, donde le da una derrota en pocos minutos y Julián Castro tiene que venirse por ahí por la hacienda El Pájaro, la hacienda Gamelotal, la hacienda Los Tanques, Río Largo, para Villa de Cura, y ahí nace el nombre del camino de la derrota. ¿Ven? Después de esto, le preparan una batalla final a Ezequiel Zamora, que viene siendo en marzo, el 14 de marzo, un mes después, el 14 de marzo, en Guambra, exactamente en Guambra. Allí hay ese enfrentamiento, quién sabe con qué cantidad de ejército que trajo, para aquel entonces mandó José Antonio Páez, que era el jefe del ejército en el país. Entonces le hacen frente y en ese enfrentamiento pues los matan a casi todos, y los que no mataron los hicieron prisioneros. Ahí le quitan la cabeza a el indio Francisco Rangel, que era uno de los primeros guapos que tenía Ezequiel Zamora. Esa cabeza se la mandan al general José Tadeo Monagas, quien es presidente de la República. Digo esto porque también José Antonio Páez en sus memorias habla de que él estaba con el presidente cuando llegó la cabeza del indio Francisco Rangel. Bueno, allí Ezequiel Zamora se va a la montaña de Platillón y lo agarran 10 días después, o sea, el 25 de marzo de 1847, lo agarran prisionero en la quebrada Platillón. Lo dice la quebrada de la Platilla, pero es la quebrada del Platillón. Esto lo dice un historiador pues muy conocido, Federico Brito Figueroa. Y de allí es traído a Villa de Cura, donde lo condenan a muerte. Le hacen un juicio de guerra y lo condenan a muerte. Luego, Pabla Correa, la mamá de Ezequiel Zamora, va a hablar con el presidente de la República, que es José Tadeo Monagas, y aboga por su hijo. Allí el hijo, José Tadeo Monagas, le condona la pena de muerte a Ezequiel Zamora, se la cambia por 10 años de cárcel, ¿no? Luego, aquí Una pregunta, Juan. En esa primera etapa de la guerra, conocida como la insurrección campesina y antiesclavista, 2 preguntas para que nos oriente. ¿Qué motivó a Zamora a alzarse en armas junto al indio Rangel, tal como tú lo dices, en septiembre de 1846? Y segundo, ¿cómo Zamora, siendo un comerciante, logra compenetrarse tanto con el pueblo campesino? Mira, él hace esto de alzarse en armas porque él se dio cuenta que después de la guerra de independencia, las riquezas del país pasaron a manos de grandes terratenientes o personas que quizás generales que lucharon en la guerra de independencia, y entonces esto pues lo motivó a alzarse en armas contra el gobierno para tratar de hacer justicia y hacer pues un gobierno mejor. Y en la forma de él compenetrarse dentro de los campesinos y constituir un ejército fue por su forma humilde y sencilla y de hombre con el mismo tipo del campesino. Por su forma de trato y su forma de conducirse dentro del campo, logra pues captar, y era un hombre que gozaba de una gran simpatía, que la había ganado ya antes en Villa de Cura, donde él fue un comerciante por muchos años, y de allí pues que viene su idea de alzarse en armas en esto que duró 7 meses pues en armas contra el gobierno para aquel entonces. Que, en tu opinión, ¿cuáles fueron para ti los ideales de Zamora? Y segundo, ¿qué mensaje harías para el presente?
Bueno, los mensajes los ideales de Zamora era lograr llegar a la presidencia de la República. Fíjate que eso cambia ese alzamiento de Zamora, que yo no lo llamo pues que fue la insurrección popular, sino que fue el inicio de la guerra federal que triunfa en esa fecha después de la batalla de Santa Inés, concretamente en el Tratado de Coche en 1863. Lo de Zamora era llegar a la presidencia de la República, porque cuando él estaba el 10 de enero de 1860, allá en la Plaza de San Carlos, reorganizando su ejército exactamente para ir a Caracas a tomar la presidencia de la República, quizás siguiendo a lo que hizo Bolívar en la campaña Almirable, que después que es nombrado libertador en Mérida, logra llegar a Caracas, lo que llamaron la campaña Almirable, donde Cristóbal Mendoza, que era el gobernador de Caracas, le da todo su apoyo y le da todo su respaldo pues como libertador de Venezuela. Quizás siguiendo a esto, Ezequiel Zamora aspiraba a llegar a Caracas también con su ejército, como lo hicieron otros más adelante. Y como mensaje final, si él llegara a la presidencia de la República, si hubiera llegado, si llegara hoy día un hombre como Ezequiel Zamora a la presidencia de la República, lo primero que sería desarrollar el campo, porque el campo en Venezuela ha estado abandonado en aquella época y en la actualidad. O sea, el campo siempre ha estado en el olvido. Además de que ha habido poca enseñanza en el campo, el sector agropecuario ha estado, bueno, casi en ruina. Entonces, él hubiera logrado hacer un desarrollo agropecuario a todo nivel en el campo para que Venezuela fuera un país próspero en el sector de agricultura y cría, lo que es y el campo. Bien, y una cosa que aquí se ha olvidado mucho de Ezequiel Zamora es que vivió en Villa de Cura, se desarrolló, logró pues sus conocimientos guerreros y popular aquí en Villa de Cura. Hoy tenemos una casa de Ezequiel Zamora aquí que está casi en el abandono. Es una casa que es el momento propicio para que las autoridades rescaten esta casa de Ezequiel Zamora y que esta casa se destine para dar charlas a personalidades conocedores de la historia y concretamente de la historia de Ezequiel Zamora, para que semanalmente se lleve un personaje a que dicte una conferencia sobre Ezequiel Zamora o sobre Venezuela o sobre la historia de cualquier cosa, pero que sea esta casa con este fin, como se acaba de rescatar la Casa de la Cultura, y se le puso el nombre Rafael Bolívar Coronado. Asimismo se puede rescatar y poner como debe ser la casa de Ezequiel Zamora y que lleve pues el nombre de Ezequiel Zamora. Agradecido, amigo compatriota Juan Colmenares, por esta entrevista que nos hace ubicarnos en el tiempo, sobre todo en la parte geopolítica de Ezequiel Zamora, en todo lo que fue el valle de Tacazuluma y el valle Tubutunemo y parte del estado Guárico. Y todo lo que es su legado a favor del pueblo campesino, la reivindicación del pueblo campesino, como tú muy bien lo has dicho, el ideal de justicia social a favor del pueblo campesino.